En este debate que provoca el punto número 2 de la agenda de la sesión 623 han intervenido 18 parlamentarias y parlamentarios. Una nueva participación. En este momento el asambleísta Henry Kronfle, quien tiene el uso de la palabra. Ciudadanos de todo el país. Quiero empezar mi intervención solidarizándome, por supuesto, con los familiares de las víctimas que se dieron ahora justamente en este caos en estos últimos días. También quiero darle una felicitación y mi gratitud a las fuerzas del orden público justamente por mantener el orden, por no haber disparado contra ningún ciudadano y por mantener en lo que pudieron que en los desmanes no se tornen aún peor. Han sacrificado muchas horas con sus familias y pusieron su vida en riesgo, y eso es algo admirable y hay que aplaudirlo y felicitarlos. Bienvenida a la paz, bienvenida a la libertad, bienvenida a la democracia, bienvenida a la institucionalidad. Pero cuidado, bienvenidos todos estos valores sobre un poder judicial transparente, sólido e independiente. Estos valores carecen de efectividad si se construyen sobre la base de la impunidad, porque mañana cualquiera los rompe y no pasa nada, pierden su valor. De ahí que esta paz que hemos intentado construir en el Ecuador tiene que ser construida sobre las bases de la cero impunidad y sobre un sistema judicial independiente, sólido y transparente. La protesta social, ya lo hemos dicho aquí, es un derecho constitucional de cualquier ciudadano, pero manteniendo el orden y respetando el espacio de los demás, sin interferir justamente con el derecho que tienen otros a llevar a cabo sus actividades. Eso es plausible, pero es condenable cuando la protesta social se hace violenta, se genera rebelión, se genera sabotaje, se genera paralización de los servicios públicos, robo, secuestro, agresiones, bloqueo de la movilidad en todo el país, desabastecimiento estratégico de los mercados, de las comidas, de los insumos, cuando existe daño a la propiedad privada, cuando existe daño a la propiedad pública y sobre todo cuando impera la inseguridad ciudadana. Eso lo tenemos que condenar con todo el rigor de la ley. Aquí no cabe otra interpretación. Una protesta social se convirtió rápidamente en un golpe de Estado, tengámoslo claro, fallido, pero en el intento de un golpe de Estado. Eso es lo que pasó en el Ecuador. Y aquí hay que meter presos a los actores materiales, intelectuales, a todos los encubridores y a todos los cómplices de esta rebelión. En el tema económico, señores, hay que ver el tema en tres fases: en lo pasado, en lo presente y en lo futuro. ¿Qué? Nos olvidamos que el país viene de una grave crisis económica, casi al borde de la quiebra, con una alta deuda, en donde los gastos se hicieron por decreto y los ingresos no podían prosperar porque se ayuntaba la inversión, porque se hacía todo tipo de obstáculos y de trámites para que progrese el sector productivo, porque las leyes laborales no permitían la creación de empleo y de emprendimiento. Nos hemos olvidado de eso. Aquí no se trataron de igualar oportunidades en el Ecuador. Aquí se trataron de igualar resultados con la ideología que se implementó. Y eso tenemos que quedarlo claro. Además, el país estaba convirtiendo su estructura para decir que solo un mesiánico, el Mesías, podía y nadie más podía. Todo el mundo se descalificaba. Y se intentó peor aún, escúchenme bien,
peor aún, acabar la historia de un país para transformarla en la biografía personal de quien lo lideraba. Eso es sumamente grave. No nos olvidemos de esto, señores. En cuanto a las medidas de hoy, fuimos los primeros que cuando salieron las medidas exigimos una rectificación de las mismas a través de medidas complementarias. El levantamiento del subsidio requería acabar con las distorsiones, con el IVA, con los aranceles, con los impuestos a las importaciones de los taxis, de los buses, de los camiones, de los tractores, de las herramientas agrícolas, de los repuestos de esos vehículos, de las llantas, para así poder compensar con mecanismos el levantamiento del subsidio. Además, fuimos claros que en un país cuando no existen subsidios, se debe de aperturar la importación de combustibles para que exista competencia y derogar la fórmula de Petroecuador que perversamente se establecía en una de sus resoluciones que el precio de comercialización del combustible por el monopolio estatal, escúcheseme bien, monopolio estatal, estaba basado en los costos de por sí ya ineficientes, más impuestos, más márgenes de comercialización que iban del 0 al 100%, totalmente inaceptable. Aquí se tenía que abrir la importación inmediatamente, sin aranceles, sin impuestos y sin trabas, para que la competencia genere presión en el mercado y reduzca los precios del combustible. Y con las otras medidas se compensaba entonces el levantamiento del subsidio. Fuimos claros en decirlo desde el día 1. Desafortunadamente no se nos hizo caso. Pero hablemos del futuro. ¿Y cuál es el futuro que nos espera en el Ecuador en las medidas económicas? Aquí se hace una invitación a todos, absolutamente a todos, porque vamos a ser todos responsables de que este país pueda seguir adelante. Y aquí los invito a pensar fuera de la caja, a tener alternativas creativas y no solamente encasillarnos a los subsidios o al IVA, porque esa no es la solución. Hay más soluciones que se le pueden dar al país sin afectar justamente a los más pobres y a los más necesitados. Y con muchísimo gusto las explicaré en otra intervención. ¿Cuál es la obligación de esta Asamblea Nacional? Como primer poder del Estado, porque mucho se ha hablado de la Asamblea Nacional. Si se convocaba en la Asamblea Nacional, había gente que no se podía movilizar en un estado de excepción. Y entonces la resolución que se tome, decían, fue por unos cuantos que podían ir, no por los que no podían ir. Si no se convoca, entonces este poder está desaparecido. Señores, las presiones mediáticas no tienen que conllevar el comportamiento de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional podía trabajar y los asambleístas podríamos trabajar, y eso es lo que hicimos nosotros en Guayaquil, reunirnos a trabajar, a poner alternativas sobre la mesa para solucionar esa crisis. Entonces eso tampoco es pretexto de absolutamente nada. Pero esta asamblea tiene que hoy decidir por una comisión urgente, multipartidista, para que analice los hechos y determine posibles culpables para ir a denunciarlos a la Fiscalía General del Estado y que sea ese órgano independiente del Estado el que determine la culpabilidad sobre temas que muchos de ellos son flagrantes porque los vimos en la televisión pública. ¿Cuál es el futuro de nuestro país? Aquí no hay dos Ecuadores, señores. Yo he escuchado mucho de que hay dos Ecuadores. Aquí hay un solo Ecuador. Eso tenemos que tenerlo claro. Un solo Ecuador. Por supuesto, muy diverso, con muchas diferencias en pensamiento, pero que tenemos que respetarnos en nuestras formas de pensar. Y si para eso tenemos que pensar en un Ecuador del futuro, con una estructura que nos permita respetarnos en la diversidad, hay que hacerlo. Pero no podemos caer en las manos de alguien que se atribuya la representación de todos los ecuatorianos cuando no lo es. Eso es lo que hay que evitar en un futuro. Porque yo con sorpresa escuché cuando se hablaba en el diálogo para llegar a la paz de que se representaban no sé cuántas nacionalidades, se representaban no sé qué número de pueblos, pero nunca escuché lo que somos los 17 millones ecuatorianos. La nacionalidad es ecuatoriana y el pueblo es ecuatoriano. Y eso nunca lo escuché en esas intervenciones. Ojalá que esto nunca vuelva a pasarle a la patria, que alguien se atribuya la representación de todo un país cuando no lo tiene. Por último, no puedo dejar de hablar de Guayaquil, porque el gobierno se movió a Guayaquil
Y se movió a Guayaquil porque Guayaquil era una isla de seguridad frente al caos que se estaba viviendo en todo el país. Pero eso no es coincidencia que sea una isla de seguridad. Es por sus ciudadanos que se organizaron para salir a las calles y demostrar que Guayaquil estaba por la paz, que Guayaquil estaba por la democracia, por el progreso, por la libertad y por la institucionalidad. Que Guayaquil defendía a su ciudad en las calles para mantener el orden democrático. Que Guayaquil no iba a dejar que nadie, de ninguna condición, de ninguna etnia, de ninguna raza o de ninguna geografía, entre a la ciudad a hacer vandalismos. De ahí mi felicitación primero para el pueblo de Guayaquil, para sus ciudadanos, para las fuerzas vivas, para las autoridades de la ciudad y de la provincia, y para todos aquellos que en defensa de la ciudad, de la democracia, de la paz, de la institucionalidad, actuaron en las calles para defender no solo a Guayaquil, defender al Ecuador entero, porque ahí estaba la sede del gobierno. Mientras unos líderes se preocupaban por esa defensa, otros se encargaban, ya termino, presidente, otros se encargaban ruinmente de descontextualizarlo en las redes sociales con sus declaraciones. Cuando se evitaba la confrontación, se acusaba de xenofobia. Cuando se pedía que se evite el derramamiento de sangre y la confrontación, otros oportunistas que no hacían nada, lo único que hacían era hacer crítica y descontextualizar lo que se hablaba. De ahí mis respetos a los líderes que defienden a sus ciudades. Ojalá existan esos líderes en todas las ciudades del Ecuador, para que así ninguna ciudad se vuelva a sentir insegura frente al caos y la violencia. Como guayaquileño me siento orgulloso de la gente de Guayaquil. Y quiero terminar y cierro con esto, señor presidente, haciéndole un honor a la ciudad, haciéndole un reconocimiento a la ciudad. Y quiero terminar con unas palabras, un poema de mi señor padre, que en paz descanse, que dice así: Guayaquil de mis amores, perla del Pacífico. Al escribir tu nombre, el puño corre al corazón entero y al temple de mi espada el nervio vivo. Para escribir tu nombre yo requiero la pluma de un laurel o de un olivo y mi sangre vaciarla en el tintero. Gracias, señor presidente. La intervención del asambleísta nacional.